del elemento. O sea, aquí yo le aplico los 120 volts en circuito abierto y yo lo denoto con la letra E. Por lo tanto, aquí en esta tablita que voy a llenar, yo tengo las 120 volts, el voltaje llamamos nosotros de circuito abierto. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo cierre este interruptor? Va a circular una corriente a través, bueno, conjuntamente con la de la fuente, va a circular una corriente por la lámpara 1. ¿Habrá corriente en la lámpara 2? No. No, porque está abierto el switch. Lo mismo sucede con la lámpara 3. Entonces aquí vamos a tener nosotros un valor de tensión A y un valor de corriente X. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo cierro el interruptor 2? Aquí tengo una corriente. ¿Y qué es lo que va a pasar con la tensión? Voy a tener una tensión B. Y yo voy a tener aquí una corriente X más una corriente Y en este elemento. ¿Sí? Aquí la corriente que voy a tener aquí. Voy a tener que primeramente la corriente X. Aquí una IX para la primera lámpara. Para la segunda lámpara yo tengo una corriente IY y la denoto con la letra Y, y yo tengo que esta más esta, porque se están sumando, ley de Kirchhoff de corrientes. Teóricamente, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, Piedra? Sí, profesor. ¿Sí? Ahorita cortaste un poquito. ¿Perdón? Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando yo cierre esta otra lámpara? ¿Qué va a pasar? Voy a tener una tensión C y una corriente, aquí le llamo una corriente Z. Entonces voy a tener aquí una corriente IX, bueno, aquí una corriente Y, aquí voy a tener una corriente IX, más una corriente Y, más una corriente Z. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la característica al principio teórico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si esto teórico se cumple con lo experimental. Vamos a pasar a lo experimental. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en lo experimental? Aquí yo tengo las características del circuito. Ay. Tengo el circuito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo tengo aquí la fuente de alimentación. Tengo la fuente de alimentación, un instrumento que va a ser el ampérmetro. Este es un elemento que diseñé yo pedagógico para que veas que yo quiero conocer la corriente, no tengo que desconectar el circuito, sino que por sí solo lo voy a conectar. Es como si yo utilizara un ampérmetro de gancho. El ampérmetro de gancho que me dice, no me lo conecto aquí entre el conductor, ¿sí? Y ya me va a medir la corriente. Eso ya es cuestión modernizada, pero vamos a ver la característica pedagógica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a meter los instrumentos de medición. Tengo aquí la fuente, ¿sí? Tengo aquí la fuente que nos va a dar una característica de tensión. Ahí tengo la fuente. Voy a empezar a variar la tensión. Empiezo a variar la tensión. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Sí lo alcanzan a observar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el voltaje? Observa, empieza a aumentar el voltaje y ve la característica de las lámparas. ¿Sí? Las voy a aflojar todas para que sea el interruptor abierto. ¿Sí? Entonces le voy a dar una tensión. ¿Alcanzan a ver el voltmetro? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué voltaje llevo ahorita? Sí. ¿Qué voltaje tiene? ¿Perdón? ¿Qué voltaje le estoy aplicando? ¿Cuánto? 45.9. Ok, ahora me voy a ir. ¿Y ahí qué voltaje tiene? 80. Ok, me voy. Le sigo dando. Y le voy a dar hasta 120. ¿Cuánto tengo ahí? Ay, Ya los tiene. aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Ahora, voy a cerrar esta lámpara. Pum. ¿Qué es lo que sucedió con el voltaje? ¿Lo alcanzas a ver? Sí. ¿Perdón? Sí. ¿A qué voltaje tienes? 112. 112. Aquí lo vamos a aplicar nosotros. Yo tengo un voltaje de 112.
¿Ok? Y una corriente, voy a medir la corriente. ¿Cómo mido la corriente? Mira, sencillamente con este instrumento, yo lo coloco aquí. ¿Y qué es lo que se está bien conectado el amperímetro? ¿Te alcanzas a ver? Los cables, ¿no? Ahí. Observa que está en el común y la salida de 20 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Y la escala, el rango, ¿en qué posición está? ¿En qué posición está? ¿Sí lo alcanza a ver? Está en la posición de 20 volts, perdón, 20 amperes de corriente directa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué sucede? Mira, nomás lo voy a conectar aquí sin desconectar el circuito con este elemento pedagógico que armé y diseñé para las prácticas del laboratorio. Yo lo voy a colocar aquí. ¿Y qué corriente tengo? ¿Sí lo alcanzas a...? ¿Perdón? De menos .5. O sea, es 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pongo aquí la corriente y es 0.5 amperes. Ahora voy a conectar la otra lámpara, será el switch 2. ¿Y qué sucede? Encendió las dos lámparas y ahora ¿qué voltaje tienes? Perdón. ¿Qué voltaje tenemos ahora? ¿Sí lo alcanza a ver? No, profesor. O sea, a ver, Un poquito. un poquito para dónde ver. Ahí así, pero es que la lámpara me está... Lo voy a sacar para acá, ¿sí? A ver. Lo voy a conectar a la lámpara, ok. Dijo, es que... Ok. A ver si lo alcanzas a ver. ¿Sí lo alcanzas a ver ahí? Sí. ¿Cuánto te da? 109. ¿Estamos de acuerdo? Lo anotamos aquí y tengo un voltaje de 109. ¿Cuál es la corriente? De .87. Punto 87. Pongo aquí la corriente. Va aumentando de 0.87. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a cerrar la otra lámpara. ¿Y ahora qué voltaje tengo? ¿Qué voltaje tenemos? A ver si lo alcanzas. Sí, es de... Ay, ¿Ahí? de 104. Ciento- De 104. Ok, 104. Tengo una tensión de 104. ¿Y la corriente? De 1.39. 1.39. ¿Estamos de acuerdo? Entonces regresamos a la tabla. Aquí tengo la tabla. ¿Sí la alcanzas a ver la tabla? Sí. Sí tenemos la tabla aquí. Por lo tanto, observa que el voltaje de circuito abierto me da 120 volts. El voltaje con la primera carga disminuyó 8 volts. Hay una caída de tensión. ¿Sí? ¿Dónde quedan los 8 volts ahí? ¿Dónde quedaron los 8 volts? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó la pulita? ¿Sí? ¿Dónde quedaron? ¿Sería la que se quedó en la lámpara? ¿En cuál lámpara? Si el voltaje de la lámpara es B. ¿Sí o no? ¿Dónde quedaron esos 8 volts? Esto es lo que estás midiendo en la lámpara, ¿sí o no? Los 8 volts quedaron aquí internamente en la fuente. O sea, si yo pongo aquí una resistencia interna, es como si fuera la resistencia de armadura en un generador de corriente directa. Aquí quedaron los 8 volts. ¿Sí? Porque no es una fuente ideal, es una fuente real. Por eso el voltaje empieza a disminuir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de gráfico voy a tener? Aquí tengo 0, aquí tengo 0.5, aquí tengo 1, por acá tendré 1.39.
Y aquí tendré cuánto. Yo tengo aquí 20, 40, 60, 80, 100 y 120. Yo tengo aquí 120 voltaje de circuito abierto. Por lo tanto, cuando yo tengo una corriente de 0.5, yo tengo 112. Yo tengo 20 aquí aproximadamente aquí. Aquí tengo esta gráfica aquí. Y cuando tengo yo 0.87 más o menos, yo tengo aquí 109. Aquí 20, 60, 80, más o menos. Este iría aquí sí. Este viene por aquí sí. Y el otro son 103. Cuando tengo 1.39, voy a tener más o menos por aquí. Por lo tanto, la gráfica va a ser esta. Esa es la gráfica de regulación. Entonces, el porciento de regulación se calcula como que el voltaje de circuito abierto menos el voltaje con carga, pues el voltaje con carga por 100. Esa es la expresión de regulación. ¿Sí? Porque no es una fuente regulada. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que el voltaje se mantenga en 120? O llegue a 120. Al momento de meter el primer foco. ¿Sí? O todos. Yo puedo hacer, como es una fuente variable, yo lo puedo aumentar aquí. Observa, ¿qué sucede si yo lo aumento con el voltaje? Ahí empieza a disminuir, a aumentar, ¿sí? ¿Sí lo alcanza a ver? Sí. Pero la corriente va a aumentar. ¿Sí? Ya aumentó la corriente a 1.45 cuando tengo todas las cargas. Por lo tanto, como no es una fuente regulada, a medida que voy aumentando la carga, las lámparas, el voltaje va a ir disminuyendo cada vez más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantener esto constante? Aquí sí hay que poner otra fuente y con su respectivo interruptor. Cuando esta fuente sea aproximadamente 120 volts, la corriente cuando yo tenga las dos lámparas, las dos fuentes conectadas, una fuente va a suministrar 0.25 y la otra 0.25 por las 0.5 y el voltaje se va a permanecer ¿qué? Más constante. Y ese es el acoplamiento de fuentes o acoplamiento de generadores de corriente directa. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No, sí, de acuerdo. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué otro caso vimos ayer? Que quedó la duda. Cuando haríamos el circuito. ¿Qué es lo que sucedía cuando yo tenía una lámpara o una resistencia? Aquí conecto la otra resistencia y conecto aquí la fuente más o menos de 120 volts. Si la lámpara, esta lámpara fuera de 100 watts y esta lámpara fuera de 100 watts, ¿cuál sería el voltaje 1 y el voltaje 2? Las lámparas son de igual potencia. ¿Cuál sería la tensión en cada una? Porque ¿qué me dice la ley de Kirchhoff de tensiones? Pues la suma de las caídas es igual a la de las subidas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? 120 va a ser igual a ¿quién? Al voltaje 1 más el voltaje 2. Más el voltaje 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál será el voltaje 1? ¿Y cuál será el voltaje 2? ¿Lo puedes determinar? ¿Qué te dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, el voltaje en 1 será la corriente en 1 por la resistencia 1. ¿Sí o no? Sí. Ley de Ohm. El voltaje 2 irá igual a ¿quién? A la corriente 2 por R2. Como I es un circuito serie. Como I1 y I2 es la misma. ¿Sí o no? Por eso atrás el circuito serie. Pero sigo haciendo las cuestiones deducibles y las leyes y no voy a encontrar la respuesta. Porque no conozco la resistencia. ¿O sí la conozco? No. Entonces,
¿Cómo puedo aplicar? Ah, pues tú dices, pero conozco la potencia que es igual a V por I. Pero no conozco ahora aquí tengo dos conceptos, no conozco la tensión ni conozco I. Más conozco la potencia de la lámpara, que no es la de 100 watts, porque el voltaje es menor. Entonces, nomás es lógica, razonamiento. ¿Sí? Que es lo que no nos enseñan en la escuela, a razonar, a pensar. Nuestra carrera, nuestra materia es de pensar, razonar. ¿Sí? No nomás llegar y aplicar las formulitas y querer meter los valores en las formulitas. Entonces, ¿cuál será el voltaje 1 y el voltaje 2? ¿Sí lo ves? Prendo aquí. Se ve mejor, ¿no, verdad? ¿Cuál será? Pues lógica. Si la potencia es la misma, quiere decir que este voltaje se va a dividir en cada una de ellas. Entonces, por lo tanto, aquí tendré 60 volts y aquí tendré 60 volts. ¿O no? Porque la potencia es la misma. ¿Sí o no? Solamente entonces en el caso de que estas potencias sean las mismas. Ah, bueno, aquí. ¿Sí? Ya no se podría saber. Ah, ok, ahora, ¿está entendido esto? Sí. Ok, bueno. Sí. Vamos a ver que la potencia no sea la misma. ¿Qué te parece? Que sea 50 watts. Ahora. Y la potencia ya no es la misma y puedo determinar el valor V1 y V2. Y son meramente matemáticas, ¿sí? Este valor es la mitad de aquí, por lo tanto la tensión que tú tienes aquí, ¿sí? Va a ser el doble que lo que vas a tener acá. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voltaje me tendría aquí? Si tengo un total de 120. De 120. A ver. 80. Y observa. 80. ¿Eh? Ah, ok. 80. B1 va a ser 80 y B2 va a ser 40, que es el 50 menor que esto. Nada más es echarle cabeza, ¿eh? Y aplicar la ley de Kirchhoff. Y se cumple la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, bueno. Este es un breviario, eso no es para empezar y empezar a pensar la clase, para que no se aburran. Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Sí, bueno, sí, pero sí quedó entendido que no nada más es meter formulitas, es pensar y razonar, ¿sí? Porque no pues deme el valor de la resistencia. Y muchos alumnos, pues la potencia es de 100 watts. No, la potencia, mi voltaje va, aquí en el de 60 va. ¿Qué potencia voy a tener cuando tengo la tensión de 60? ¿Qué potencia va a haber en esta lámpara? Pues, ahí de 60, ¿cuánto dijimos? 50. La misma que la otra, bueno, van a ser las mismas. Sí, pero quiero el valor. Quiero el valor de potencia. ¿Eh? De 100. Sí, ¿se había dicho de 100? No, aquí yo tengo 100. Si yo tengo aquí 60 es la mitad de 120, por lo tanto tendré 50 watts. Ay, ¿de cuánto había dicho? ¿Sí? De 50. De 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora pues, vamos a borrar esto. Bueno, ya tenemos este circuito. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, ayer comentamos que si yo le doy aquí los 120 volts y que abra aquí el circuito, ¿qué voltaje iba a haber? ¿Qué voltaje? ¿Dónde lo abría? Ah, ya. El mismo de la fuente. ¿Estamos de acuerdo?
Lo vamos a demostrar. Entonces mi voltaje aquí, si yo pongo aquí un voltmetro, va a ser de ¿cuánto? De 120 volts. Vamos a demostrar, ¿qué te parece? ¿Sí? Bueno, vamos a demostrarlo. Ahora ponemos esta para este lado y vamos a demostrar esa condición. Que quede bien claro, que no quede huella, ¿sí? Bueno, ahí tengo mi circuito. Ahora voy a utilizar esta lámpara con esta lámpara. Entonces yo ya esto ya lo voy a quitar. Yo tengo mi fuente, viene aquí este punto, ¿sí? Sí, y viene la fuente, o el otro punto sería acá de este lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Tengo aquí el voltaje. ¿Dudas? Entonces, Está apuntando la cámara a otro lado. ahorita voy para allá, nomás dame chance de... Ok, vámonos aquí, yo tengo el circuito aquí, ¿sí? Voy a quitar ahorita el voltmetro, el amperémetro, que no quiero medir corriente. Entonces ya tengo el circuito aquí y aquí tengo el voltmetro, ¿sí? Tengo el voltmetro, por lo tanto, de aquí voy a alimentar a la lámpara. Aquí viene serie aquí, sí, y aquí voy a tener esta otra lámpara. Voy a poner mejor para que no nos encandile, ¿no? Tengo el circuito, tengo aquí una alimentación, aquí viene la otra alimentación que iría a esta parte. A ver si no hago corto aquí. ¿Sí? Entonces tengo el voltaje y voy a empezar a energizar, ¿sí? Y voy a empezar ¿qué voltaje tengo aquí? ¿Sí? ¿De cuánto? De 127. Vamos a poner el 125 si quieres. Hay más o menos, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y las dos lámparas, ¿sí lo alcanzas a observar? Las dos lámparas están en serie. Por eso no prenden a toda su intensidad. Sí. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo este conductor es el que conecta a las dos. ¿Sí lo alcanzas a ver? ¿Sí? Sí. Ok, lo voy a quitar. Quito este de aquí. Lo quito y lo voy a conectar a este instrumento que va a ser el otro voltmetro. Lo voy a conectar. Tengo este instrumento, lo voy a conectar aquí. Para medir voltaje de directa, tengo este aquí. Y el otro que quité, venía. Y el otro voy a conectarlo. Lo voy a conectar aquí. Y de aquí al voltmetro. ¿Y qué voltaje tengo? Observa, apagué la lámpara, lógico, el voltaje aumenta, porque no hay caída. Entonces aumentó a 135 porque el circuito, llegó a 139 porque el circuito está abierto. ¿Sí? Sí. ¿Sí lo alcanzas a ver? Y acá tengo el otro conectado. ¿Cuánto nos dio? Igual. Igual. Entonces, ¿está entendido lo que vimos ayer? ¿Está demostrado? Sí. ¿Sí? El que es el mismo. Es el mismo. Entonces ya lo hicimos teórico y está experimental. Ayer cuando planteamos y quedaron dudas, entonces quise armar esto experimental para que ustedes vieran que realmente lo que se dice y se enseña debe cumplirse con lo teórico, con lo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Tenía una duda, profesor. Entonces,